Muy buenas tardes, querida comunidad de Rankia y específicamente comunidad interesada en el mundo del trading. Es un placer saludarlos. Soy Rodrigo Águila, analista y parte del equipo Team de Rankia y representante de Rankia en Chile. Es un placer estar nuevamente con ustedes, queridos amigos, y aún más placer es estar con Don Quasar Elizundia, quien es analista jefe para el broker Pepperstone, broker australiano altamente galardonado y bueno, altamente reconocido. ¿Cómo estás, don Quasar, que nos acompaña desde Texas, ¿no? ¿Qué tal, Nevada, Nevada, mi disculpa, querido Nevada. Rodrigo? Un placer estar contigo, hermano. Un gustazo estar una vez también más con la audiencia de Rankia. Ahí le fallaste por uno que otro estado. Ya resido Sí, yo puede ser. en Las Vegas, Nevada. Pero sí, en efecto, pues representando aquí a Pepperstone, el mejor broker para el trading de Forex otorgado, ¿verdad? Controlado por Recientemente nos lo Pepperstone. había otorgado Rankia, el premio ahí que obtuvimos en México. Pero sí, un placer estar con todos ustedes, querido público, más en especial porque en esta ocasión vamos a tener el placer de hablar de algo súper importante que afecta al trading minorista, el apalancamiento. Yo creo que muchas de las veces tiende a haber un poco de confusión y hasta en cierta manera se ha manchado un poco la industria de alto riesgo por la cuestión del apalancamiento. Y sí, definitivamente puede ser algo que te puede afectar bastante si no lo sabes utilizar adecuadamente, pero si sabes utilizar el apalancamiento de manera adecuada, es una excelente herramienta. Entonces ahí pues encantado de estar con el equipo de Rankia, con mi queridísimo Rodrigo, para hablar un poco de lo que viene siendo el apalancamiento. Efectivamente, efectivamente. Bueno, coméntanos antes de iniciar algo acerca de Pepperstone a nuestro querido público aquí de audiencia. Claro Vamos que a sí, ahí profundizar. tengo, rápidamente voy a compartirles mi pantalla para hablarles un poquito de Pepperstone y bueno, como lo comentaba ahí en la previa, pues recientemente obtuvimos el premio al mejor broker de Forex, otorgado por aquí los mismísimos eh, Rankia. Un placer, la verdad, haber atendido ese evento, fue muy bueno. Ahora sí que el poder haber ahí estado compartiendo con miembros de la industria fue bastante bueno. Pero bueno, como lo comentaba, Pepperstone, ¿quiénes somos? Somos un broker el cual pues tiene sus orígenes ya hace rato, hace más de 10 años en Australia, en el otro lado del Pacífico, por así decirlo. Y bueno, pues como lo comentaba, en Melbourne. eh, Tenemos la confianza de más de 300,000 traders a nivel global y obviamente pues esto no es ni más ni menos que el reflejo, ¿no? De la calidad del broker que somos, porque obviamente al confiarnos tantas personas, pues algo te dice, ¿no? Cuando tanta gente está pues confiando, dándole esa oportunidad a un broker, pues te habla de que están haciendo las cosas bien, ¿no? Otra cosa súper importante que siempre me interesa mencionarles a la audiencia es la cuestión de las regulaciones. Somos un broker altamente regulado y no solamente contamos con una regulación, sino con 7 diferentes regulaciones a lo largo del globo, de las principales, obviamente, esto una vez más, pues hablándote o hablándoles de la seriedad bajo la cual Pepperstone opera, ya que pues no sería esto posible o no pudiéramos estar bajo las regulaciones que obtenemos si no fuéramos un broker con la calidad y con la seriedad bajo la cual se maneja Pepperstone. Otra cosa que les iba a comentar, pues los premios que de hecho más recientemente acabamos de recibir el que se nos otorgó por parte de Rankia en México por ser el mejor broker de Forex y ahí tenemos pues otros más, ¿no? Lo que obviamente pues también es es otra señal, ¿no? De pues cómo están haciéndose las cosas bien en Pepperstone. Les hablo rápidamente de las condiciones de trading. Algo muy importante en Pepperstone o para aquellas personas que se decidan por operar con Pepperstone, pues es que tenemos 2 cuentas diferentes, ¿no? Y esto da una gran flexibilidad porque no todos los traders son iguales, ¿vale? Algunos tienen en cierta manera unas necesidades diferentes a las que otras personas u otros inversores pudieran tener. Por ejemplo, hay gente que es más activa en su operativa, ¿no? A lo mejor utilizan sistemas de trading algorítmicos un poco más activos, por consiguiente, pues una cuenta Razor pudiera ser bastante útil para esas personas. Esta básicamente funciona a diferencia de la cuenta estándar, pues con una estructura, por así decirlo, con costos de comisiones, pero obviamente esto les otorga, por así decirlo, un spread más bajo y esto pues permite, ¿no? Que se pueda operar de manera más activa. La cuenta estándar no cuenta con comisiones
y aún así los spreads son bastante bajos. Otra cosa también ahí súper importante es la cuestión de las plataformas y yo creo que algo aquí que siempre le menciono a la audiencia es que ya Pepperstone cuenta con presencia en TradingView. Anteriormente, pues lo que siempre solía suceder con aquellas personas que son un poco más recientes en el ámbito del trading es que llevan a cabo todo su análisis en TradingView para posteriormente ir a otra plataforma y ejecutar sus operaciones. Con Pepperstone ya lo pueden hacer de manera directa en TradingView y pues obviamente esto es un gran beneficio. Obviamente también contamos con las otras principales plataformas como MetaTrader 4, súper poderosa para la utilización de asesores expertos, MetaTrader 5 y CTrader. Y la cuestión de los spreads, les menciono, pues contamos con spreads bastante buenos para el trading, no solamente de divisas, sino de materias primas, obviamente siendo el oro o los energéticos y tenemos acceso a muchos más instrumentos que de hecho ahí rápidamente me voy a ir a la plataforma de trading MetaTrader 5 para aquí mostrarles pues a todo lo que pueden tener acceso al operar con Pepperstone, ¿no? Y como lo comentaba, pues en mercado Forex tenemos todos los principales pares, ahora sí que los mayores, los menores, los cruces, los exóticos, materias primas. Algo aquí que caracteriza mucho a Pepperstone es que ofrecemos el precio del oro no solamente frente al dólar estadounidense, sino a todas las otras diferentes divisas principales, la plata de manera igual, no solamente frente al dólar estadounidense, y esto obviamente te da una flexibilidad. Los otros metales, que bueno, también precios industriales, a los energéticos, ofrecemos los principales materias primas blandas, no todos los, ahora sí que las instituciones financieras ofrecen esto, índices. Yo creo que si quieren tener exposición al mercado bursátil, pues con Pepperstone lo pueden hacer independientemente de cuál sea su enfoque o la región en la cual estén interesados en cubrir. Índices de divisas también contamos, criptomonedas que si bien ahorita están bastante interesantes por toda la cuestión que está sucediendo con los exchanges que están ahí teniendo un poco de dificultades por sus manejos, pues ofrecemos todas las principales criptomonedas y aquí algo que también me gustaría mencionarles bastante interesante es la cuestión de que ofrecemos índices de criptomonedas para que de esta manera pues no estén sobreexpuestos a un solo, a una sola criptomoneda, acciones. Ahora sí que prácticamente todas las principales, lo que quieran invertir, nosotros lo tenemos en el mercado estadounidense, en el británico, en el australiano, el alemán y el de Hong Kong. Y otro, para ya culminar con este breve intro a Pepperstone, pues ofrecemos ETFs. Esto es súper importante porque te dan una capacidad, ahora sí que diferente de tener esa exposición a mercado con ese tipo de diversificación enfocada a cierto tipo, ya sea de regiones o a características. Los ETF son sumamente importantes para ese tipo de exposición de mercado y bueno, aquí como lo pueden observar en pantalla, pues van a poder, cualquiera sea la perspectiva bajo la cual estén interesados en exponer sus o exponer su perspectiva financiera, pues lo van a poder hacer a través de Pepperstone. Aquí tenemos, de hecho, uno el cual creo les pudiera interesar bastante, el ETF, el cual cubre las 40 acciones más grandes de Latinoamérica. Y bueno, hermano, ya con eso termino esta presentación. Como lo comentaba, pues somos una excelente opción. Y también les recuerdo, mándenos un correo electrónico a hola@pepperstone.com para aquellas personas que estén interesadas en aperturar cuenta con Pepperstone. Tenemos ahí bastantes y promociones bien interesantes. Por consiguiente, pues mándenos un correo, háganos mención que están interesados en aperturar una cuenta con Pepperstone, que obviamente participaron en el webinar de Rankia y ahí les proporcionaremos la promoción que se esté presentando, ¿vale? Ahí les recuerdo, hola@pepperstone.com para que soliciten pues que se les retribuya, ¿no? Con esa promoción. Y bueno, hermano Rodrigo, con esto terminamos este breve intro a Pepperstone. Fantástico. Bueno, esperamos que el próximo año estén presentes, y ahora sí, no puede haber excusas, en el Rankia Market Experience Chile, porque si bien es Claro cierto, que sí. estuvieron en el de México, salieron premiados, justamente premiados, esperamos que también tengan presencia en nuestro evento en Chile, y bueno, y a competir también en Chile, ¿no? ¿Cómo les va en esta cancha de fútbol, ¿no? Así Vale, claro que que sí. esperaremos ahí tenerte presencialmente aquí para el próximo 2023, nuestro próximo Ranking Marcos en Chile. Bueno, querida comunidad, vamos a iniciar entonces con nuestro webinar, justamente como adelantaba nuestro querido amigo nuestro amigo Quasar, vamos a hablar acerca del apalancamiento. Vamos primero a entender este concepto del apalancamiento porque, claro, muchas veces la gente que entra directamente al trading asocia el apalancamiento solamente como un concepto de trading, cuando en realidad es un concepto global que se usa
en el sector financiero y que probablemente muchos de vosotros podás estar utilizando en este momento, hayas utilizado o vayas a utilizar en ítems totalmente diferentes al trading, para entender que esto no es algo exclusivo del trading y que no se tiene que demonizar como muchas veces se hace de forma bastante injusta. Como bien mencionaba Quasar, se trata de utilizarlo de forma correcta. Yo hago mucho el símil entre el apalancamiento financiero conjunto o comparado con utilizar un automóvil, un carro, un coche, como le llaman ustedes, ¿no? Eso de saber a qué velocidad ir, ¿no? Uno se apalanca del automóvil para llegar a cierto lugar a un menor tiempo que si uno fuese caminando. Imagínense que hoy día con el desarrollo urbano, en grandes ciudades, sobre todo gente que vive alejada de su trabajo, del centro de la ciudad, se fuera caminando y no existiese el transporte vehicular, sería algo bastante poco eficiente. Entonces, el apalancamiento funciona de la misma manera, hay que utilizarlo de una forma muy prudente. Pero bueno, vamos a entrar en detalle, ir conociendo tipos de apalancamiento y viendo esos detalles y adentrándonos al apalancamiento finalmente del trading. Bueno, para empezar hay que entender bien los conceptos, así que lo primero vamos a partir con esta parte que es la parte conceptual. El apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? Es el uso de recursos externos, humanos, tecnológicos, financieros, dependiendo desde dónde lo utilicemos, ¿ya? Para obtener un aumento en la velocidad de crecimiento, ojalá, eso es la idea, ¿no? De nuestro esquema financiero personal o empresarial, o del objetivo que nosotros tengamos planteado, ¿ya? Hay distintos tipos de apalancamiento. En este caso, hablamos justamente aquí, hay un símbolo de dólar que está aguantando y levantando el mundo, ¿no? En este caso, en este sector financiero donde nosotros nos interesa, hablamos del apalancamiento financiero, ¿no? Pero es básicamente es eso, es una palanca. Cuando uno habla de una palanca, ¿cómo yo hago palanca para poder con 10 hacer más que si voy uno a uno, ¿no? ¿Cómo apalanco el sector financiero? Entonces ahora vamos a entender un poquito más acerca de los detalles de ello. ¿Por qué es importante entender el apalancamiento como concepto? Entender el apalancamiento nos permite sacar provecho de todas las potenciales ventajas, pero también, por supuesto, hay que estar conscientemente enterado de los riesgos, sin dirigirse de una forma excesiva ni hacia un lado ni hacia el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengo que ponerle más ventajas de las que realmente son, o sea, son las que son, ni tampoco tengo que demonizarlo entendiendo los riesgos como algo absoluto o como algo o como un concepto negativo, como muchos erradamente lo ven, ¿ya? Esto también es muy similar a la tarjeta de crédito. Hay mucha gente que tiene una visión muy equivocada de la tarjeta de crédito, de que ven que la tarjeta de crédito es casi como un instrumento del demonio, ¿no? Que prácticamente lo creó el demonio para mantenernos a todos. Y nada que ver, yo tengo tarjeta de crédito desde el 2010, hace 12 años, y nunca he tenido problemas con la tarjeta de crédito. Nunca he pagado un interés por mora, por atraso, ni nada por el estilo. Entonces, y utilizo la tarjeta de crédito constantemente. De hecho, casi todas mis compras las hago con tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque tiene varias ventajas cuando lo utilizas bien. Por ejemplo, te dan puntos, puntos para viajes, puntos para descuento, etcétera, lo que sea, dependiendo del tipo de tarjeta, el banco y las promociones que tenga. Sin embargo, yo soy consciente de que tengo que hacer un uso responsable de ello y que cada fin de mes yo llego y tengo que pagar el saldo completo. Es decir, yo no me hago el tonto solo. O sea, si voy a comprar al supermercado y me gasto 100, $200, al fin de mes no voy a pagar no hago el abono del pago mínimo, sino que pago los $200 o todo lo que ocupe la tarjeta. De esa forma, nunca me quedo, digamos, endeudado con la tarjeta. ¿Cuál es el problema de la tarjeta? El problema de la tarjeta es cuando se usa de forma irresponsable. Ahí es cuando se entra en deuda, la gente muchas veces incluso usa una tarjeta, se mete en deuda, después usa la otra para tapar la anterior y se empieza a crear una especie se empieza a piramidar en contra de una forma impresionante y se utiliza un concepto tan querido por nosotros que es el interés compuesto, pero no a favor nuestro, sino que en contra nuestro y a favor, obviamente, de las entidades financieras que nos otorgan el crédito. Y ahí empieza nuestra debacle económica.
La pregunta ¿es culpa de la tarjeta de crédito o es culpa del tarjetaviente, el poseedor de la tarjeta, del Al final poseedor? del día, pues, nomás es una herramienta, no puede uno, ahora sí que Exactamente, culparla. exactamente. Exacto, exacto. Otro ejemplo, mi querido Quasar, es el automóvil. O más básico todavía, el cuchillo. Un cuchillo. O sea, un Sí, cuchillo excelente. está hecho es un utensilio, ¿no? Para cortar el pan, para cortar el queso, para comer, etc. Pero si alguien le llega, lo compra y va a agredir a otro, o sea, ¿es culpa del cuchillo o es responsabilidad de quien lo utiliza, ¿no? O sea, vamos con, o sea, es exactamente lo mismo. Vamos con un ejemplo del automóvil, lo mismo. Si una persona se monta encima del automóvil y va y sale pues con alcohol encima, no respeta las leyes de tránsito, no es culpa del automóvil, es culpa del conductor por la irresponsabilidad que es de su actuar, ¿no? Entonces el apalancamiento hay que verlo de la misma manera. Es una herramienta que nos entrega muchas oportunidades, pero hay que ser consciente de los riesgos y responsabilidades que conlleva su utilización. Vamos con la siguiente. Bueno, entendiendo básicamente el concepto de apalancamiento, vamos a ir entendiendo aún más, de forma más simple, cuáles son los tipos de apalancamiento. Y de esa forma van a ir relacionándolos de una forma mucho más familiar a cómo ustedes quizás ya podrían estarlo utilizando sin darse cuenta. El apalancamiento más común que existe en la sociedad es el apalancamiento hipotecario. Es decir, mucha gente, normal, en Chile, por ejemplo, con un 10 o 20% del valor de la casa, del precio de la casa, tú puedes ir a un banco, presentarlo y si cumple con una serie de antecedentes comerciales que el banco te exige, el banco te puede prestar el 80 o 90% restante para que tú puedas comprar tu casa, ¿no? Eso es, te estás apalancando para adquirir tu casa, para no tener que esperar a reunir ese 100% del valor de la casa y te demores 30 años en juntarlo y recién comprar tu casa, sino que teniendo un 10 o un 20% ya poder con eso adquirir tu casa e irla pagando mes a mes al banco. Ahí tú te estás apalancando. ¿Cuánto es con cuánto se puede pedir crédito hipotecario? ¿Cuál es, digamos, el mínimo 10%? ¿Cuánto te piden en Estados Unidos? 5, Sí, puedes, desde hecho, desde 5 obviamente, luego lo que sucede, al obtener ese tipo de créditos hipotecarios es que se te cargan luego costos de seguro a la al préstamo y bueno, luego te meten otro tipo ahora sí que, pues sí, básicamente es como un seguro para quien otorga el préstamo, ¿verdad? Porque al poner 5% pues, uno fácilmente, puede, ahora sí que no importarle tanto cómo protege ahora sí que ese activo, ¿no? Mientras que una manera cuando ya le has depositado 20% de tu capital, pues es un poco más serio, ¿no? Pero sí, desde 5% se puede, obtener, créditos hipotecarios en Estados Unidos. Que ojo, esto pues también cambia mucho, ¿no? De regulación a regulación, de país a país, pero sí, así es más o menos como se maneja acá. claro, depende. Sé que, por ejemplo, en México piden, o sea, dan menos, o sea, te piden más porcentaje, ¿no? De pie inicial. En Chile va entre el 10 al 20%, dependiendo del país, ¿cierto? Y las condiciones también del que solicita el crédito, te dan más. O sea, depende, son Ah, las qué bueno que garantías, ¿no? mencionas eso. Sí, porque también, bueno, ahí ya depende, pues, de la condición financiera de cada persona, si son negocios, si son individuales, porque luego también hay programas para darle acceso a la vivienda a personas y luego a veces, pues, se les pide todavía aún menos, pero sí, puede cambiar eso, varía de la condición financiera de cada individuo, ya sea moral o físico. Correcto, correcto. De hecho, es más, y acá entendiendo, a ver, ¿cómo está funcionando el apalancamiento? Cuando me dice Quasar que Estados Unidos necesita solamente el 5% de pie para adquirir el 100% de una casa. Vamos a dar un ejemplo simple. Una casa de $100.000, con $5.000 ya podrías, pagando de pie, ya podrías, y si cumples con las condiciones crediticias, ya podrías acceder, ¿no? A que el banco Ujú. te preste $95.000 y adquiera tu casa de $100.000. Significa que estás apalancándote ¿cuánto? 20 veces. El Sí. famoso apalancamiento 1, 2.20, 1 a 20. Entonces, cuando se habla, mucha gente dice, no, que el apalancamiento es malo. Probablemente esa persona que dice que el apalancamiento es malo se esté apalancando.
con su casa probablemente, porque es bastante común los créditos, famosos créditos hipotecarios. Que qué bueno que lo mencionas porque luego hay que poner el ejemplo también cuando se malutiliza el apalancamiento, como fue en la crisis financiera del 2008. Ahí la gente se sobreapalancó. Había personas que ni siquiera tenían la capacidad financiera ni la condición crediticia para obtener estos y tenían con un ingreso del, vamos a ponerlo, de $30,000 al año, tenían activos o controlaban activos a través de apalancamiento de 1,000,000, 2,000,000. Entonces ahí cuando luego ya no se pudo soportar ese esquema, ¿qué pasó? Pues ahí ya fue donde se llevó les cargó el payaso, como dicen en México, no solamente Estados Unidos, porque luego todas las otras instituciones financieras tenían de una u otra manera exposición con los bancos en Estados Unidos o tenían préstamos y luego al colapsar, pues ahora sí que permeó, ¿no? Por así decirlo, a todo el sector financiero global. Entonces, muy, muy Fantástico. importante. De hecho, eso es verdad. Es decir, ahí va el tema de los requisitos que se tiene que cumplir para que obviamente se calcule de que el riesgo de impago sea el menor posible, o sea, que el quien pide ese crédito tenga alto nivel de probabilidad de que pague, ¿no? Y que no exista incumplimiento. Acá Reinaldo, bueno, nos saluda desde el Perú. Claro, dice la culpa del conductor, efectivamente, como estaba dando el ejemplo. Y nos dice, es decir, el apalancamiento es cómo lo aplicamos, cuáles son las condiciones y finalmente pregunta, dice, ¿cuál es la diferencia entre el crédito hipotecario y el apalancamiento? Es que el crédito hipotecario es apalancamiento, ¿no pasa? Ujú, sí, básicamente el crédito hipotecario está utilizando el concepto de apalancamiento. Uno es un vehículo y el otro es la dinámica. ¿Sí me explico? Ahora sí que lo vamos a ver más adelante, como hay apalancamiento en el mercado, ahora sí que en mercados como de inversión, por así decirlo, de activos financieros, no tanto inmobiliarios, hay apalancamiento en el cual con un menor capital puedes controlar un mayor capital. Una cosa es el vehículo y otra cosa es la dinámica. La dinámica la puedes aplicar tanto para un vehículo como un crédito hipotecario, como para operar acciones con un menor capital. Una vez más, una cosa es el instrumento o el vehículo. En este caso estamos haciendo el ejemplo del mercado inmobiliario a través de un crédito hipotecario. Y otra cosa es la dinámica, el poder controlar con esto una mayor cantidad. Efectivamente, tal cual. Acá nos saludan desde Ciudad de México, tu querido país, mi estimado WhatsApp, A país ver que si te vio veo. nacer. Viva México, mañana ganamos. Mañana, mañana, vamos a México. Nos saludan acá desde Chile, Gina Freire. Saludos hasta Chile, hasta el norte. Yo estoy en el sur, estoy en el extremo sur, acá en la zona austral. Así que saludos al norte. Víctor Manuel nos saluda. Buenas tardes desde Hermosillo, Sonora, cerca de tu tierra, ¿no? Hermosillo está relativamente un poco lejos, o sea, yo soy de la parte norte de México, pero soy de Torreón, Coahuila, entonces sí te toma bastante en el llegar a Hermosillo, Hermosillo, Sonora. Bueno, es que el Pero norte de México ambas ciudades son conocidas como del norte. del norte, claro. Ujú. Hace que ahí como que usan interés compuesto en el mapa de México del sur al norte, porque se empieza a expandir así como el norte de Qué México. bueno que lo mencionas porque sí, el interés compuesto es algo que para aquellos que toman beneficio, wow, pueden hacer mucho y para aquellos que no lo utilizan o no se exponen de manera adecuada a través de créditos, los cuales no están generando, pueden verse afectados sumamente, de manera bastante grave. Pero sí. Claro, como el ejemplo que daba de las tarjetas de crédito, cuando las personas no lo utilizan bien, terminan siendo ellos el interés compuesto de la entidad del banco, ¿no? La realidad de las cosas es que el crédito única y exclusivamente debe ser utilizado. Obviamente desde el aspecto financiero, ¿verdad? Va a haber situaciones en las cuales, pues, a lo mejor y si necesitas comprar una medicina, pues, ni modo, o sea, lo tienes que usar, ¿verdad? Pero en términos financieros, la aplicación debería de ser utilizable para algo que va a generar un mayor retorno del costo financiero que éste tiene. Caso ejemplo, si tienes un costo en tu tarjeta de crédito de 10%, que creo que todavía son muchísimo más altos del tienes que destinar ese capital a algo a lo cual le vas a generar más del 10%. Por ejemplo, no lo vas a utilizar para comprar ropa, porque eso no va a generar nada de dinero, pero a lo mejor y puedes utilizar esos 1,000 pesos que te da en un costo de 10% para poner un stand de vender micheladas, en el cual le vas a sacar 20% al año, ¿sí? Eso es el caso escenario en el cual se puede utilizar el crédito.
de manera, una vez más, si te va a costar 10 tienes que al menos ganar más de 10, si no, no es el crédito. Pero, pues, hay luego ya como sociedad, a veces hay ciertas circunstancias, pues, en las cuales tener un poco de acceso a capital adicional es bueno, ¿no? Aunque para eso de primero que nada debería de existir el ahorro. Esa es la regla de oro, no debería de llegar al crédito. ¿Verdad? Lo Eh, ideal es invertir desde lo que se ahorra, Estoy ¿no? estoy desempolvando mis conceptos ¿cómo se dice? De finanzas personales. Es Qué que bien. las finanzas personales va de la mano con todo, porque, Ujú. Sí, de pues, es que hecho, si no tienes ese pilar, esa base, no vas a poder exponerte a los mercados financieros. ¿De qué te es sirve andar exacto, ahí interesada en operar el euro cuando no puedes pagar la renta? Pues no, no se va a poder. exacto, ese es un punto importante igual. Muchas veces me preguntan, una de las cosas dice: "Oye, ¿saco un crédito para meterlo y en el trading?". Digo: "No, no, 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 no. invierte dinero que tengas ahorrado, ahorra y de ahí invierte porque es dinero que puedes perder". Entonces, si lo pierdes, bueno, qué lástima, pero cuando pierdes el dinero que pediste un crédito, que más encima tienes que pagar un interés, que el interés que tienes que pagar no es garantizado, pero lo que Ujú. te da que da supuestamente el mercado no es garantizado, No, es está mucho riesgo complicado. eso. Sí, sí, No hay caso escenario para recomendar eso. sí, sí, sí. Reina Correa nos saluda desde Quito, Ecuador, la mitad del mundo, el ombligo del mundo, Quito. Eli Reinaldo dice, en la crisis inmobiliaria, ¿quién ganó y quién perdió? Buena pregunta. Ah, yo me aviento esa. ¿Quién ganó? Aquellas personas que tuvieron la visión de apostar en contra de los malos usos que se estaban llevando a cabo en el ámbito financiero a través de los instrumentos adecuados. Esos fueron los que ganaron, muy pocos. ¿Quiénes perdieron? La gran mayoría de las personas que tenían exposición a los activos y, por ponerlo de manera bien sencilla, pues el grosso poblacional. Ahora sí que los comunes y corrientes ciudadanos. ¿Por qué? Pues a lo mejor y luego van a decir, achis, pero, pues sí, yo no perdí mi casa, pero luego, ¿qué terminó sucediendo? Pues tuvieron que dar todos estos préstamos a todas estas entidades financieras y luego el gobierno, cómo creen que financia todas esas cosas? Pues a través de impuestos. Efectivamente. Entonces, que obviamente es importante que se salvaguarden ese tipo de instituciones, porque imagínate si se hubiera perdido todo lo que viene siendo la estructura financiera, pues es el pilar del desarrollo de la economía, por consciente, pues sí se tienen que salvaguardar y asegurarse de que continúen en un funcionando de manera adecuada, ¿verdad? Pero, pues, tiene un costo, porque al final del día, ¿dónde creen que sale el dinero del gobierno? Y es algo que yo, por ejemplo, con la cuestión de en Estados Unidos se vio muy claro, ¿no? Pues sí, estaban dándose todos estos estímulos, que fueron buenos, pero hasta cierto punto hay que también ser consciente, oye, pues me está cayendo dinero gratis. Achis. Y luego este dinero gratis, ¿en dónde la vuelta? Pues te van a tener que subir impuestos o va a haber una restricción fiscal o van a tener que va a haber inflación y luego que estamos pagando, se están pagando esas decisiones que en cierto punto buscaron sí salvaguardar el bienestar de las personas, pero también hay que tener un muy buen equilibrio entre qué tanto y qué no, porque una vez que son mal utilizadas, en algún punto en la siguiente vuelta las vas a pagar y la gente pues obviamente estaban felices y contentas de estar recibiendo $1,000, cheques de $1,000 y otra vez de $2,000 y que si tienes 5 hijos te pueden llegar 3,000, $4,000 y otra vez otro cheque. Y ahorita que estamos pasando, todas las estamos sufriendo porque hay una inflación de la fregada y muy probablemente en algún cierto punto, ¿qué es lo que van a suceder? Ah, pues tenemos mucha deuda y luego el costo de financiar la deuda ahora no es viable. Caso de escenario, Reino Unido, no te vayas tan lejos, ¿qué es lo que ha pasado con el Reino Unido? Misma dinámica, obviamente sus finanzas y su desarrollo económico, por malas decisiones, personalmente considero que tomaron ahí en la cuestión del Brexit, ya no tienen un desarrollo económico tan fácil y lo están pagando. Todo lo que sucedió a finales de septiembre es el vivo reflejo de una mala implementación fiscal. Pero bueno, Totalmente de acuerdo, así ha sucedido. los bancos, bueno, obviamente perdieron y en ciertamente, ahí leyendo la pregunta de Reinaldo, Ujú. perdieron de manera inicial, pero luego ganaron porque obviamente Claro, los salvaron. ¿Sí me explico? Hay un término, ya se me olvidó ahorita, pero sí, la rescataron, claro. los rescataron. Y hubo mucha gente que perdió también, o sea, no crean que fue un color de rosa, o sea, hubo muchas presiones, pero sí, esa fue en términos generales la dinámica, Reinaldo. De hecho, es más, voy a contar una pequeña anécdota.
yo perdí indirectamente, no porque estaba en los mercados, de hecho yo todavía no empecé a operar en el 2010, esto fue un poquito antes, pero perdí por ese tiempo. Yo estaba viviendo en Japón cuando estalló la crisis subprime, y Japón, como en ese tiempo era la segunda potencia mundial, todavía China era la tercera, fue pero un golpe tremendo que pegó a Japón y paralizaron todo. O sea, yo fui testigo de que compañías como Toyota paralizaron completamente sus fábricas y el desempleo aumentó. Nosotros en temas de marketing pues nos fuimos pero al carajo. No, 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 o sea, ¿y yo qué tenía que ver con eso? O sea, ahí tú ves un ejemplo que, claro, tú dices, pero yo tengo que ver con esto, ¿no? Si yo no invierto ni hipoteca ni nada, pero es que esto es un colapso que llega por todos lados, ¿no? Claro. Y al final del día nadie queda totalmente exento, ¿sí? Una vez más, a lo mejor puedes decir, pues yo gané mucho dinero cuando empezaron a dar todos los estímulos, sí, y ahorita estás perdiendo porque no te han subido el sueldo de manera equitativa a lo que ha sido la inflación. Básicamente obtuviste un recorte a tu sueldo, ¿sí? Ahí está ahí lo Efectivamente, estás pagando. efectivamente, es verdad. Apalancamiento empresarial. Lo mencionó Quasar hace un momento atrás, rápidamente. El apalancamiento empresarial, así muy cortito, es aquel apalancamiento donde tú solicitas créditos para algún fin de tu negocio. Es decir, si tienes una fábrica de mermelada, bueno, si quieres comprar materias primas para aumentar, digamos, tu capacidad de producción, maquinaria, por ejemplo, para automatizar procesos, quieres abrir oficinas en otros lugares, vas al banco, solicitas un crédito, te apalancas de ese crédito para ir creciendo tú, aumentando tu negocio. Ese es el apalancamiento empresarial, que igual tiene varias formas dinámicas, pero bueno, no es el tema, digamos, específico que vamos a tratar en este webinar, pero para que sepan que ese existe. El apalancamiento ocasional, este es el apalancamiento que ni siquiera tiene una forma financiera, pero puede tener una forma bien dinámica, es decir, yo me apalanco incluso de la sociedad en general. Por ejemplo, si mis vecinos todos tienen una situación económica más o menos holgada, ¿no? Tal vez si estoy en un país como México, Chile, Estados Unidos, etcétera, mis vecinos probablemente voy a tener algún vecino que tenga un automóvil, un carro, un coche, como le llamen, y si mi batería de mi vehículo pues se agota, pues puedo pedir que me hagan puente, ¿no? De la batería de un vehículo al lado. En cambio, sin que me estoy apalancando en el fondo de la parte financiera de él, porque él compró su vehículo, él tiene su batería, pero me puede hacer esa ayuda, ¿no? Si estoy en un país donde hay una pobreza extrema, donde nadie tiene, o vivo en un lugar donde nadie tiene vehículo porque están todos, no hay dinero para eso, no voy a poder utilizar ese tipo de apalancamiento, ¿no? Y eso también se traduce a otros temas de cuando dicen que, bueno, cuando eres pobre o estás en una situación mala, pero en un país desarrollado, tienes más posibilidades de poder salir del hoyo, por así decirlo, porque hay más dinero circulando que cuando eres pobre en una sociedad pobre, donde tú dices, bueno, tengo ganas de trabajar, tengo ideas de emprender, pero nadie tiene dinero, o sea, ¿quién me va a comprar, no? Entonces está un poquito más complicado. Y el apalancamiento, el que va centrado en nuestro tema, que es el apalancamiento en los mercados o de los mercados financieros. Aquí es donde entramos nosotros de lleno, entra Pepperstone y bueno, vamos a ir comentando un poquito más del apalancamiento, de este tipo de apalancamiento que ya hemos mencionado un poco anteriormente. Bueno, entendiendo que vamos a tocar enteramente lo que es el apalancamiento y en detalle de los mercados financieros, vamos a ver cuáles son las oportunidades en el trading. El trading es la comercialización de los de instrumentos financieros en los mercados, pues, que pueden ser organizados o no organizados, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las tres oportunidades principales que podemos detectar en el trading, en la comercialización de instrumentos financieros en los mercados? La primera es invertir y o especular con más dinero del que se cuenta, con un apalancamiento. Al igual que como una persona, hablábamos el ejemplo anterior, el tema de la hipoteca, que va con un 5% o con un 10% y el banco le presta el restante para que pueda adquirir su vivienda y se está apalancando, nosotros con una cuenta, por ejemplo, de $1,000, en este caso en Pepperstone, usted puede abrir posiciones más grandes de la de $1,000. Puede abrir una posición de $2,000, de $5,000, de $10,000, de $20,000, de $30,000 y mucho más incluso.
ya, Hasta ese está 500,000, hasta 500.000 pero en no lo cualquiera, hagan, por favor. pero no lo hagas, sí, sí, sí. Eso, a ver, eso es como, bueno, me compré un Ferrari, tengo mucho dinero acá afuera y el Ferrari efectivamente llega hasta, no sé, 280 kilómetros por hora. Eso no quiere decir que te montes en el Ferrari y vaya a 280 kilómetros por hora, Exacto, porque una que te va a quedar sin Ferrari y tú te vas a quedar sin vida, ¿no? Entonces, aunque el Ferrari te pueda dar esa velocidad, pues no lo vas a hacer si tienes un poquito de conciencia, ¿no? De la misma manera, si Pepperstone te da 500 veces, no va a utilizar las 500 veces, ¿no? Es exactamente lo mismo. Em, Esa es la primera ventaja, ¿ya? Es una oportunidad que nos da, que es invertir o especular con más dinero del que nosotros contamos. La segunda, ya vamos a entrar en más detalle de esto. La segunda es ganar tiempo. Podemos acelerar nuestro proceso de incremento de capital por este primer punto, porque vamos a poder operar con más. Es decir, si tenemos $1.000 y nos vamos a apalancar como si tuviésemos 3.000, que no es un apalancamiento loco, loco, 1 a 3, podemos acelerar nuestro proceso de crecimiento que si solamente operáramos basándonos en nuestro capital real, que son 1.000. Por tanto, nos ayuda a ganar tiempo. Y hay un activo que es el activo más importante de todos. No es el oro, no es el petróleo, no es el dinero en efectivo, no es la propiedad, y es el activo del tiempo. Porque lo único que nosotros no podemos recuperar, lamentablemente, es el tiempo. Minuto que se va, minuto que no se recupera. Segundo que se va, segundo que no se recupera. Es decir, el tiempo solamente es unidireccional y corre hacia adelante, y cada vez pasa un segundo, perdemos un segundo más de vida. Esa suena muy tétrico, muy fatalista, pero es la realidad en forma objetiva. Es decir, el activo más importante y que nosotros tenemos de forma limitada es el tiempo. Por tanto, si podemos acelerar un poquito el tiempo de nuestros objetivos financieros, con el apalancamiento es una tremenda oportunidad que nos generan los mercados. Y el tercer punto, que viene la contradicción, esta gran paradoja que cuando dice, oye, el apalancamiento es tremendamente peligroso, no lo utilice, al contrario, incluso el apalancamiento es beneficioso porque nos permite diversificar riesgo. ¿Por qué? Porque disminuimos riesgo por diversificación más bien. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos utilizar el apalancamiento no solamente para aumentar la exposición de un activo en el mercado, sino que para diversificar en distintos activos del mercado y con ello balancear nuestro riesgo. Esa es una forma muy inteligente de utilizar el apalancamiento para cubrirnos las espaldas en vez incluso de lo que tanto se dice que solamente es para mandarnos digamos, al precipicio, ¿no? Entonces, la disminución de riesgo por diversificación es uno de los puntos que muy poco se cuenta, mi estimado Lisundia. Es decir, tú puedes decir, oye, tengo $1.000 y pongo una posición de euro dólar de $1.000, pero también pongo una posición de $1.000 del oro y otra posición de $1.000, no sé, en un ETF indexado o al mismo S&P 500. No sé qué opinas de eso. Se habla poco de eso, ¿no? No, yo sí quiero aquí agregar yo creo que no es un pequeño paréntesis. Sí es un gran beneficio el que se pueda obtener con menor capital una exposición a más operaciones, pero ojo aquí, por favor, busquen que las otras exposiciones que llevan a cabo no sean correlacionadas, porque luego termina sucediendo que alguien te dice, no, hombre, sí, yo estoy haciéndolo de manera adecuada, expongo poco capital en ciertos instrumentos, pero luego adquiero varios instrumentos y luego le pregunto así, ¿qué compraste? No, pues compré el euro dólar y luego vendí el dólar frente al franco suizo. No, pues, son ahora sí que van a moverse prácticamente iguales esos instrumentos. Por consiguiente, siempre que vayan a diversificar, háganlo con activos que no sean correlacionados, porque si van con esa noción, voy a diversificarme y voy a comprar Google, voy a comprar Apple y voy a comprar Microsoft. Pues muy probablemente van a operar con una correlación significativa y por ende nomás te estás sobreexponiendo y por consiguiente estás sobreapalancándote. Es súper importante que la diversificación se haga de manera adecuada con activos no correlacionados y ojo con la correlación.
No porque algo no haya sido o no tenga correlación en el pasado, no pueda tornarse o esa correlación pueda cambiar. Recuerden que las muestras en el mercado financiero no son finitas y se continúa ingresando nueva información. Una de las cosas es que es súper conocida para la correlación es que la diversificación funciona hasta que no funciona, porque luego hay un choque de mercado y todo se correlaciona de manera positiva, todo el capital sale. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, también eso para que tomen a consideración. Efectivamente, por ejemplo, uno de los casos más recientes ha sido la correlación del mercado cripto, hablemos del Bitcoin, con el Standard Poor's, con los índices, ¿no? Que se mostró Ujú, una correlación que antes no se había mostrado nunca. Y ahora último, desde de la crisis de FTX, se descorrelacionó. Entonces, ahí tienes un ejemplo de que un mercado no correlacionado pasó a ser correlacionado y ahora devolvió a ser no correlacionado, ujú, por diferentes aspectos propios de, claro. eh, por ejemplo, claro, tecnológicamente Apple, Microsoft y no sé, Google podrían estar correlacionados, pero si mañana sale un escándalo propio en Apple, probablemente Apple va a caer, pero no va a caer ni Microsoft Ujú, ni sí, otras sí, sí. compañías, ¿no? No sé, que por ejemplo Tim Cook hizo algo malo o lo van a correr. A lo mejor ahí pues sí nomás le afecta ¿quién es? A Apple. Tim Cook es de Apple. Sí, 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 sí. Acá pregunta muy difícil. Oscar López consulta, ¿qué tipo de activo es más fácil agarrar la tendencia a la compra o a la venta? No hay nada Bueno, fácil. aquí quisiera añadir que sí hay activos que tienden a registrar un poco de operativa más de tendencia, pero una vez más, no porque haya tenido tendencia o tienda a tener tendencia, eso significa que siempre va a presentarse. Por consiguiente, pues tomen sus precauciones. Por ejemplo, las materias primas son un tipo de instrumento en el cual entran en un punto de equilibrio, 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 y luego empiezan en tendencia porque van a buscar ese nuevo nivel precio de equilibrio. ¿Sí me explico? Por ejemplo, en el caso del petróleo, pues hubo un punto en el cual estaba en una fuerte tendencia al alza y luego ya ahorita está empezando a tornarse un poco, que bueno, luego da sus zarpazos, ¿verdad? Pero sí, las materias primas yo creo que sean de esos que pueden tener comportamientos más tendenciales y a la vez cíclicos también. Al mercado accionario, en términos generales, también es uno en el cual se le puede buscar la tendencia. Sí, no se Divisas trae de los tiende a ser un índices. poco más Sí, errático el asunto, menos tendencial. Yo creo que más reversión a la media, aunque luego se vienen sucesos como los recientes, ¿verdad? En donde el dólar estadounidense empieza a subir fuerte o la Reserva Federal de Estados Unidos empieza a subir a ritmo inédito las tasas de interés y pues te da una tendencia impresionante el dólar frente al yen japonés. Entonces, donde en previas ocasiones pues hubieran sido activos de seguridad, divisas, con políticas monetarias un poco similares y no es el caso, ¿sí me explico? Entonces, hay cosas que aplican hasta que no aplican y uno siempre tiene que por consiguiente tener su precaución de cómo invierte en los mercados. es cierto, es cierto. De hecho, los índices tienen una tendencia bastante clara, sobre todo por ejemplo Standard Poor's, ¿no? Un índice bastante estable, que marca, es muy tendencial. Gina Freire consulta, ¿no correlacionados significa? ¿Puede explicar Mm, más eso, por favor? Claro que sí. La correlación significa, hay, bueno, hay correlación positiva, hay correlación negativa y no hay correlación. Si lo pudiéramos poner en el menos uno o bueno, uno, cero y menos uno. Una alta correlación significa que los dos activos van operando de la misma manera, ¿sí? Una relación negativa sería que uno va al alza y el otro va a la baja. O, sí, bueno, no puedo hacerlo con las manos, pero básicamente una correlación positiva es que ambos van en tándem hacia el mismo lugar. Mientras que una correlación negativa es que mientras uno sube, el otro baja. Lo que deben de buscar es algo más apegado al cero, ¿sí? Que no tenga correlación en el cual, pues si uno va a la baja o a la baja, perdón, uno puede ir normal o medio al alza. Eso es lo que se busca, porque luego lo que termina sucediendo es que a lo mejor si compraste un activo con una correlación negativa a otro, pero en el otro lo vendiste, pues es una sobreexposición, estás sobrecargado. Entonces, lo importante es que mientras uno se comporte de una manera, el otro se comporte de otra manera totalmente independiente de eso. Ojo, correlación no significa tampoco causalidad.
porque ese es otro concepto que no me voy a meter en, ya estaríamos hablando de estadística un poco más, bueno, no va al caso en esto, pero no porque haya una correlación significa que uno tiene impacto en el comportamiento del otro, ¿sí? Ah, pero bueno. Sí, de hecho, justamente que Gina es de Chile, voy a dar un ejemplo que lo va a entender muy claro. Aquí en Chile, cuando hace poquito se celebraron las famosas elecciones del plebiscito de salida de la nueva constitución. Y hay una encuesta que es muy famosa, que es la encuesta CADEM, daba una correlación justamente entre la aprobación al gobierno anterior, o sea, al gobierno actual del presidente Boric, con el resultado posible de en este caso, lo que daba como resultado el plebiscito de salida. Y efectivamente se mostró que había una correlación muy cercana, una correlación en este caso positiva, entre el presidente Boris y su gobierno en general y la votación de la aceptación de la propuesta, el famoso apruebo de la nueva constitución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Salió rechazar a la constitución y efectivamente los porcentajes igual de rechazo o de desapruebo a la gestión del gobierno estaban muy correlacionados. Entonces se hablaba mucho de la correlación entre el gobierno y el resultado del plebiscito. ¿Por qué? Porque muchos relacionaban, como el mismo gobierno era impulsor del plebiscito a favor, estaba a favor del apruebo, y la gente parece que no estaba muy contenta con el desempeño del gobierno, también eso como que salpicaba un poco la decisión del plebiscito de salida. Entonces, ahí desde el punto de vista político, ¿no? Y bueno, mencionar también que los pares de divisas, como bien mencionaba Quasar, es muy importante tener claridad si uno va a abrir varias pares de divisas a la vez, cuál es el nivel de correlación, porque siempre va a haber una correlación, 30%, 20%, negativa o positiva. Entonces la idea es que se opere, cuando se esté operando distintos pares de divisas a la vez, posiciones abiertas, esas correlaciones tengan el menor porcentaje posible, más cercano posible a cero. Más Siempre va a haber exacto. algo, 10, 15, 20, 30, pero que sea más cercano a cero que a 100, ¿no, Cosar? Claro que sí, sí, los niveles en términos generales es de 0 a 20, no hay correlación, de 20 a 40 hay una correlación muy ligera, de 40 a 60 hay una correlación significativa, de 60 a 80 hay una fuerte correlación y de 80 a 100 hay una correlación súper, alta, por así decirlo. Negativo o positiva, obviamente nada más a la inversa. Entonces, entre más cerca esté al cero, mejor. Correcto. Gina nos consulta, o sea, si un activo va al alza, abro una operación en otro que vaya a la No venta. necesariamente, no. Porque luego, ¿qué pasa como con el caso que acabo de ejemplificar? Vas a comprar el euro dólar y luego te vas a vender el dólar franco suizo. Están, sí, estás haciendo las operaciones contrarias, pero los instrumentos tienen una, Están girados. exacto. Entonces, no necesariamente porque hayas comprado uno tienes que ir a vender el otro. A lo mejor y sí puedes ir a comprar el euro dólar y luego te vas a vender el dólar australiano frente al dólar canadiense. Ahí eso sí, no, a lo mejor no tiene nada de correlación. Entonces, ahí puedes aplicar el comprar y vender, o puedes también, como es muy baja la correlación, puedes comprar los 2 y no te estás sobreexponiendo. Correcto. Gina nos consulta igual, dice, no que ambos vayan en la misma tendencia, eso. Bueno, Ah, bueno, no de si fueran o no tuvieran una correlación significativa. Puede que ambos estén en tendencia, pero la tendencia es diferente, ¿sí? A lo mejor una de la tendencia es muy fuerte y el otro también tiene tendencia, pero no es tan fuerte y los movimientos intradiarios o a más corto plazo no son similares. Entonces ahí puede eso dar una que la correlación no sea tan alta, pues. eso es cierto.
Mauricio Arellano dice, ¿con qué software se estudia la correlación? Bueno, ahí intervengo, hay muchos y lo puedes hacer en Excel tú mismo, ¿verdad? O sea, puedes bajar la información, lo pones en una fila y luego sacas la correlación, que una vez más, no, porque haya correlación no significa que haya causalidad. Independientemente, no vas a exponerte a activos que tengan alta correlación. Les recuerdo que también que con Pepperstone tenemos acceso para las personas que tengan cuenta con nosotros, les podemos otorgar el acceso a las herramientas inteligentes de trading y ahí pues simple y sencillamente incorporas esos instrumentos a los cuales vas a operar y ahí vas a ver las correlaciones que tienen, si es que tienen o a qué grado. Am, También lo pueden hacer en TradingView, hay indicadores para ver. Dice, ¿dónde puedo ver más sobre el tema de correlación entre activos? En Rankia hay mucha información, hay artículos que hablan, por ejemplo, de correlación de divisas, por ejemplo, que son las más típicas, pero también en Internet hay mucha información al respecto, ¿no? Ujú, Y vamos a seguir avanzando. Instrumentos donde apalancarme. ¿Dónde puedo apalancarme? ¿En qué instrumento? No hablando del mercado. A ver, puedo apalancarme hablando de Pepperstone, ¿no? ujú, Materias primas, sí. índices bursátiles, el DAX Sí, pero a menor alemán, nivel. exacto, el Dow Por ejemplo, aquí, Jones, el Nasdaq. y también va a depender de tu tipo de cuenta, ¿vale? Porque, por ejemplo, en Forex, con una cuenta puedes hasta en ciertos escenarios obtener un apalancamiento de 500 a 1. En criptodivisas puedes obtener un apalancamiento de 10 a 1. En acciones puedes obtener un apalancamiento de 5 a 1. En índices de 20 a 1. En materias primas creo que para algunos hay de 500 a 1. Depende del activo. ¿Por qué? Porque ciertos activos son más volátiles. Por ejemplo, a alguien no le vas a dar acceso de 500 a 1 en Bitcoin, donde el instrumento se mueve como... Muy volátil. ah, y que, bueno, por ejemplo, ahorita hay algo muy interesante. En el mercado Forex se mueve como criptomoneda, ¿verdad? Donde hay ciertos pares que se mueven 2%, 6%, donde anteriormente estos movimientos eran inexistentes. Y un día hablar de que algo se movía un 1% era wow. Y hoy son tu pan de cada día, ¿verdad? Pero sí, depende del activo. Sí, 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 Y es aquí verdad. mucho cuidado con el factor volatilidad. Entre más volátil, muy probablemente menos apalancamiento vas a tener, porque en un apalancamiento simple y sencillamente va a significar una mayor exposición. Vas a estar controlando más de ese activo y esos movimientos, así como te pueden favorecer, te pueden perjudicar. Y recuerden que lo más importante es la preservación del capital. Correcto. Quasar, me imagino, no he revisado, imagino que para cuando tienes niveles muy grandes de capital, imagino que el apalancamiento, por ejemplo, en Forex no va a ser de 1.500. O sea, si hables 100 lotes, no sé, tienes $1.000.000 en tu cuenta, me imagino que el apalancamiento máximo va a disminuir, ¿no? Por nivel de Sí, exposición. hay casos, escenarios en donde uno como institución financiera tiene que también limitar las exposiciones, porque luego, ¿qué pasa si le das un apalancamiento de 500 a 1 a alguien que trae una cuenta de varios millones de dólares? Pues estás hablando que es una sobreexposición en la cual si llega a salir algo malo, te puede llevar a ti de corbata, ¿verdad? No vamos muy lejos. Eso le llegó a suceder a varias instituciones financieras cuando pasó lo del el Banco Central de Suiza. Sí, 2015, ¿no? movimientos 2015, sí, movimientos súper fuertes y pues la gente estaba apalancada y pues al final del día la gente, bueno, pues ya perdí mi capital, pero luego uno como intermediario pues tiene que responderle, oye, Goldman Sachs va a llegar, ¿qué onda? Tengo que cubrirte el saldo, ¿Dónde ¿va? está, dónde Va está a llegar mi UBS, cliente? va a llegar JP Morgan, con todos los quienes están ahora sí que siendo la otra contraparte o los quienes están ahora sí que pasando el canal del flujo, van a, pues, responde. Y ahí es donde uno como institución financiera pues puede ir también se lo llevan de corbata. Entonces hay Sí, que limitar. Uno sí, las instituciones sí lo limitan en ciertos casos, escenarios, pero pues ahí ya también entramos a consideración de, pues estamos hablando de cuentas a lo mejor y que traerían millones de dólares y exponiéndose todavía múltiples de eso. Entonces ahí es donde puede ser un poquito más sistémico para el broker, ese riesgo. es verdad, es verdad. Oscar López consulta, perdón, ¿hay algún par de divisas que sea algún indicador retardado de la tendencia de otro par de divisas? Interesante. Ah, sí, yo lo vería más por el caso escenario de materias primas que sean el indicador retardado de tendencia. Ahí sí puede aplicar eso donde si ves que, no sé, las materias primas empiezan a subir
posteriormente vas a empezar a ver a los países como el dólar canadiense, como los oceánicos, a empezar a subir. Al final del día, casi siempre hay una dinámica que se empieza a desarrollar y esta es la cual empieza a afectar a todos los otros. ¿Sí me explico? Luego ese incremento en las materias primas va a incrementar la inflación y luego esa inflación va a incrementar las tasas de interés y luego esas tasas de interés más altas van a afectar al mercado accionario y luego ese el colapso en el mercado accionario va a afectar a las materias primas y luego las materias primas van a caer y luego eso va a... ¿Sí me explico? Siempre es una secuencia, por así, de eventos, de factores, los cuales uno va afectando al otro, va afectando al otro y luego como lo afectaron, lo afecta, y así se va. Es cierto. Bueno, instrumentos donde apalancarme, ¿cierto? Hablamos de materias primas, índice Fusati, el DAX alemán, el Spain 35, que es el IBEX 35 español, ¿no? El CAC 40, que es el índice francés, el Standard Poor's 500, por supuesto, el Nasdaq, el Dow Jones, em, acciones, todas las acciones que mencionaba que estaban disponibles en Pepperstone, Ujú. divisas hasta 500 veces en pares de divisas y en criptodivisas hasta 1 a 10, en acciones hasta 1 a 20, ¿no? 5. 1 a 5. Bueno, depende del tipo de cuenta que tengas. ¿Sí me explico? Si eres pro, puedes obtener más apalancamiento. Si Perfecto, eres cuenta básica, creo que es 1 a 5. perfecto. Entonces, en todos estos instrumentos podemos utilizar el concepto del apalancamiento a nuestro favor, también a nuestra contra, pero la idea es que sea a nuestro favor. Bueno, vamos a ver algunas dudas acerca del apalancamiento. ¿Cuánto me puedo apalancar con Pepperstone? Esa pregunta ya teníamos, vamos a repetir. Sí, bueno, Índices, ya la hemos sí, estado cubriendo en sí, índices, y esto, ojo, va a variar de la regulación, del instrumento y del tipo de cuenta, esos 3 factores. Y también luego ya, pues, si su caso escenario son, cuentas muchísimo más grandes, pudiera verse un muy raro, pero puede presentarse ese tipo de situaciones. Forex, vamos a manejarlo como cuenta pro, pues. 500 a 1, criptomonedas creo que 20 a 1, en mercado, en acciones individuales con cuenta pro 20 a 1, igual con los índices de 20 a 1 y para el precio del oro creo que también se aplica de 500 a 1. entonces, perfecto. ¿Es riesgoso el apalancamiento? Pues Sí, depende. O yo sea, lo pondría sí, como sí, porque sin, al final del día tener una mayor exposición pues trae su riesgo, ¿verdad? Obviamente hay maneras en las cuales lo puedes limitar, pero sí tener un mayor apalancamiento, pues en términos generales, pues representa una mayor presión en ese poco capital que tienes. sí, a ver, volvemos al ejemplo del carro, del coche, automóvil, como le llamarle. Es decir, si nosotros nos vamos caminando todos los días al trabajo, por dar un ejemplo, todos los días, el riesgo de que nosotros, el que nos vamos caminando, seamos protagonistas de un accidente de tránsito es cero. Cero. O sea, si nos vamos, que sería como el símil de no usar apalancamiento. No, no estamos usando apalancamiento para transportarnos, estamos yendo con nosotros, nuestro mismo motor que nuestras piernas, ¿no? Vamos caminando. Si yo ya me subo en un automóvil, en un carro, coche, un car, o como le llamen, ya Un eh, car. andando, no sé, a 30 kilómetros por hora, ya estoy aumentando el apalancamiento, porque, y ya mi riesgo de accidente aumenta. De riesgo cero, paso ya a un riesgo, porque ya puedo con 30 kilómetros por hora, ya quizás atropello a alguien, se me desvía, qué sé yo. Pero si en vez de andar a 30 kilómetros por hora, ando a 80, el riesgo aumenta. Y si ando a 100, aumenta más. Y si ando a 150, ya la cosa se pone tétrica, ¿no? Entonces, lo mismo. Entonces, la pregunta es, entonces se trata oye, entonces, a ver, para no tener riesgo, entonces eliminemos los automóviles y vayamos todos usemos, andemos a pie, ¿no? Sería poco eficiente. Por Ujú, tanto, no se trata de no utilizar el apalancamiento, se trata de utilizarlo, claro, es verdad, es riesgoso. Como es riesgoso subirse a un automóvil, que existan los automóviles riesgosos. Todos los días hay accidentes de tránsito en el mundo y no importa donde ustedes estén, en su ciudad hay accidentes de tránsito todos los días. Entonces se trata, bueno, entonces eliminemos los automóviles, no, se trata de utilicémoslo con responsabilidad.
es un riesgo que va a estar ahí, pero es un riesgo necesario, yo lo veo, así de simple. Porque si no Ujú, fuese necesario, no lo ofrecería. claro, En general, ¿no? Hasta los bancos se apalancan. De hecho, todos los bancos están apalancados. sí, Todos. El problema que mencionaba Quasar hace un rato atrás con la crisis subprime es que el apalancamiento era excesivo. De hecho, después vino el Basilea 3, esta nueva normativa que estableció nuevos capital ratio mayores para los bancos, para que obviamente el apalancamiento sea menor, etcétera. Y probablemente capaz que nos encontremos con otra crisis y aparezca un Basilea 4 que sea un poquito más pesado todavía, porque nosotros en general, el mundo financiero, al igual como las personas, vamos aprendiendo de los errores en el camino, ¿no? Es un perfeccionamiento continuo, ¿no? Entonces, ¿es riesgoso el apalancamiento? Sí, pero no lo veamos como algo riesgoso, o sea, veámoslo como un automóvil. ¿Es riesgoso usar auto? Sí. ¿No lo usemos? No. Utilicémoslo con responsabilidad, ujú, utilizando herramientas también como el stop loss. O sea, si alguien usa stop loss y arriesga un cierto porcentaje de su stop loss, independientemente del apalancamiento que use, va a perder su 1%, su 0,5% o lo que ponga. Si te vas a apalancar y no usas stop loss, está complicada la cosa, ¿no? claro, Em, ¿Debería ver el apalancamiento como un beneficio? Yo pienso que sí, 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 sin duda que sí. Por la diversificación no correlacionada, volviendo al punto, porque puedo mejorar, o sea, ganar más dinero si soy rentable, si gestiono bien el riesgo, si utilizo stop loss, por supuesto, estoy repitiendo estos conceptos, ¿no? Pero puede ser la ruina total si no gestiono mi riesgo. Así de simple. Entonces, ojo con eso. Es como la tarjeta de crédito. O es una herramienta que te puede servir mucho, o puede ser tu puerta a la crisis y el infierno financiero, como un cuchillo. Lo puedes ser un excelente utensilio, como puedes terminar convirtiéndose en tu arma homicida, ¿no? Entonces, no es culpa del cuchillo, sino cómo utilicemos. Volvemos al mismo punto. Y no es culpa del claro, apalancamiento, sino de cómo lo utilicemos. ¿Cómo funciona el apalancamiento en el broker? ¿Qué es el margen? El margen es, a ver, porque dice ya, pero a ver, porque yo voy al banco, hablamos de ejemplo del banco, voy al banco, el banco me evalúa financieramente, ¿cierto? Y dice, sí, esta persona sí es capaz de pagar el crédito, sí le otorgo el crédito porque tiene un contrato de trabajo, gana tal salario, no tiene deuda, tiene buen comportamiento financiero, ya le presto el dinero. ¿Y cómo funciona el broker? El broker dice, oye, pero Pepperstone me pasa 100 veces, que hasta 500 veces el dinero y no me pide nada, ni un papel, ni cuánto gano, ni tengo cumplimiento financiero, o sea, qué buena gente son, ¿no? ¿Cómo se protege Pepperstone de que yo no le pague, ¿no? Ese préstamo? Pues básicamente lo que hace Pepperstone utiliza lo que se llama el margen. A través del margen, y esto está también publicado, establece que cuando tu posición va en pérdida, cuando llega a cierto punto, el margin llamado call, margen, ¿no? Y se cierran todas tus posiciones o se van cerrando a medida que te va quedando un margen para que el broker se proteja de que la cuenta no llegue a cero y, por supuesto, que no llegue a negativo, ¿no? Que no llegue el famoso balance negativo, de tal forma que el broker no se exponga, ¿no? Entonces utiliza lo que se llama el margen. Y además, a través de ese margen, es que a través de ese margen te apalancas sobre la cantidad que el broker te ofrece, dependiendo del instrumento financiero. Y ese margen está calculado en distintos niveles, por los niveles sobre todo de volatilidad, ¿no? De los instrumentos. O sea, que cripto es más volátil que Forex, por tanto te ofrecen ujú, menos apalancamiento, como mencionaba. y se te va a requerir eh, mayor margen. El margen va a ir en relación al apalancamiento. Correcto. Y luego el nivel de la llamada de margen puede ahí variar un poco entre qué tanto se permite que llegue a el margen, pues, si al 20% o al 50%. Y dependiendo también de lo que mencionamos en ¿no? El capital que tenga la persona, es decir, qué tan apalancado estés, el margen va a ser, el llamado margen va a ser antes, dependiendo si el apalancamiento que tú dices es mayor. Ujú. ¿Por qué dicen que el apalancamiento arruina a muchos, pero a otros parece beneficiar? ¿No quiere contestarlas esta?
Tú que Yo estás bueno, ahí al lado por del qué medio. arruina a muchos? Porque se sobreapalancan y cualquier mínimo movimiento totalmente normal de un activo, pues, les termina así, representando pérdidas extremadamente significativas. Esa es la principal razón. Así es. Vamos a dar un ejemplo. Si alguien está operando euro-dólar y está apalancado dos veces, significa que requiere que el euro-dólar varíe en su contra un 50% para perder el 100%, porque se apalanca dos veces. Si se apalanca 10 veces, requiere que solamente baje el 10% en su contra, ¿cierto? Varía en su contra, para que pierda el 100%. Si está apalancado 20 veces, requiere que solamente varíe en su contra un 5% para que pierda el 100%. Y así, si se apalanca 100 veces, basta con que el activo se mueva un 1% en su contra, lo cual puede pasar en el día fácilmente, y Ujú, pierde el 100% de su capital. Entonces, a mayor apalancamiento, obviamente es más expuesto estás a que el llamado, o sea, el broker te saque el mercado, porque te va a llegar el llamado a margen y te saca, ¿no? Un stop out. ujú, Entonces, claro, que, el apalancamiento arruina cuando se utiliza y no se gestiona el riesgo. ¿Y cómo gestiona el riesgo? Primero teniendo un plan de trading con un plan de gestión monetaria y utilizando una herramienta muy básica que tiene disponible Pepperstone que se llama Stop Loss. Es decir, ese punto de salida, cuando en la posición se va contra mi análisis, tengo que saber aplicarla y aplicar en un porcentaje de mi capital. Cuando salta el stop loss, pierdo, no sé, el 1% de mi capital, el 0,5, el 1,5, no más del 12, el 2 encuentro un poco exagerado, pero máximo el 12 quieren. De tal forma de que, aunque utilice apalancamiento, siempre voy a perder ese porcentaje. No importa si estoy apalancado 1 a 1, o sea, sin apalancamiento, o 1 a 10, no importa, porque cuando yo pierda ese porcentaje de mi capital, yo cierro la operación. ¿Cómo la cierro? Con una orden stop loss puesta ahí al momento de abrir una operación. De hecho, la herramienta C-Trader que tiene Pepperstone, que no todos los brokers lo tienen y Pepperstone no tiene, es muy buena porque te permite visualmente ver a cuántos pips, por ejemplo, y cuántos dólares o dinero y porcentaje es tu stop loss, ¿no? Para ir ya terminando, porque estamos en la hora, conclusiones. A ver, voy a dar unas conclusiones yo y voy a dejar otras conclusiones al amigo Quasar. ujú. Conclusiones, el apalancamiento es una tremenda oportunidad, hay que entenderla como cuando uno va al banco a pedir un préstamo para algo, un buen fin, como por ejemplo una casa, pero tener conciencia de que yo puedo pagar esos dividendos o esas cuotas de hipoteca para la casa cuando yo utilizo un automóvil y quiero utilizarlo como una herramienta de trabajo o una herramienta de transporte, pero con, digamos, utilizando cinturón de seguridad, conduciendo un nivel de velocidad adecuado, respetando las leyes del tránsito, etcétera, con mucha prudencia. De la misma manera, el apalancamiento es una muy buena herramienta para acelerar el proceso, para diversificar, cuando uno sabe cuándo no se correlaciona, cuando uno sabe que tiene que aplicar reglas de gestión monetaria, utilizando stop loss, etcétera. Desde ese punto de vista, es una tremenda oportunidad. Pero es un riesgo cuando uno no sabe lo que hace, cuando uno no usa órdenes de stop loss, va a lo kamikaze, y eso garantiza una sola cosa, la ruina. Y ahí la pregunta es culpa del cuchillo que te convierte en asesino o es culpa de la persona que utiliza el cuchillo para asesinar? Bueno, aquí no es culpa del apalancamiento, así que por favor, dejemos de demonizar el apalancamiento. Y acá había justamente una pregunta que viene relacionado. Los CFD muy riesgosos, bueno, aquí es lo mismo. Cuando se habla de los Ujú. contratos por diferencia, los CFDs, los Contract for Difference, se está hablando en el fondo cuando se demoniza a los CFD, es que se está demonizando en el fondo el apalancamiento. Por lo mismo, si tú utilizas el apalancamiento de forma adecuada, no hay un riesgo. El riesgo lo defines tú. Tú pones tu 1% por operación y ya está. Ese es tu riesgo. Tu riesgo tienes que definirlo tú. No que el mercado te lo defina, sino que tú mismo en tu plan. Acá Eli Reinaldo consulta, ¿qué es Forex? ¿Una empresa? No, Forex es el mercado de divisas. Foreign Exchange, que es el mercado de intercambiario de divisas, donde se enfrentan las divisas, el euro contra el dólar contra el franco suizo, la lira contra el dólar, así, etcétera. Y es eso, es el mercado intercambiario de divisas, no es una empresa, no es un broker, no, es el mercado de divisas.
y que se puede operar en Pepperstone. Lina Freire, Forex es el intercambio de moneda de divisa de los países que cuando se compra se vende una moneda es un activo financiero, efectivamente, así tal cual. Conclusiones que quieras agregar, mi estimado Quasar. Claro que sí, no, pues obviamente yo creo que has cubierto la esencia detrás del apalancamiento. No es malo, por así decirlo. Tiene sus riesgos, claro que sí. Hay que saber utilizarlo, es lo principal. Diversifíquense y siempre tengan un punto en el cual su perspectiva, su posición, pues está errónea. Eso es lo más importante al final del día. Y sí, al final del día es una herramienta, no como puede ser buena, como puede ser mala. Todo depende de la persona detrás de su uso. Efectivamente. Don Oscar López consulta, ¿qué nivel de apalancamiento recomiendan para operar con Bueno, Forex? aquí la realidad de las cosas es que para prácticamente que cualquier operación no pongan más de 3% de riesgo de su capital en cada una de las operaciones. Esa es la regla de oro. Am, por simple y sencilla matemática. Y la cuestión de los porcentajes, no más de 3% en cada una de sus operaciones. Efectivamente, tienen que limitar su riesgo, más allá del apalancamiento que utilicen, porque pueden utilizar un apalancamiento, por ejemplo, 1 a 2, y no tener gestión del riesgo, y pueden quebrar si la divisa, si Mm, el par de divisa o lo que sea el instrumento se va en su contra un 50% negativo. Y pueden utilizar un apalancamiento 1 a 10 y nunca quebrar, porque están gestionando su riesgo un porcentaje con orden stop loss. ujú, Entonces, ojo con el tema del apalancamiento, porque dice, utilizar más apalancamiento no implica, o menos apalancamiento no implica que estás menos expuesto que alguien que utiliza más apalancamiento, no, porque claro. si utiliza más apalancamiento puede estar utilizando stop loss, como debe ser, y el otro no, y eso lo expone más al que usa menos apalancamiento en el caso del ejemplo. Y Oscar pregunta también, ¿el apalancamiento en Forex debería de cambiar con diferentes pares? Hay diferentes apalancamientos, ¿cierto? Pues dependiendo del par. Mm, El euro puede dólar, llegar a cambiar, por ejemplo, en el caso de cuando sucedió todo lo del rublo, primero se limitó y luego se cerró para que no se pudiera operar. Entonces sí puede cambiar dependiendo mucho de qué tanta volatilidad está registrando ese instrumento. Ahí se puede ajustar. Y muy rápidamente, o sea, son cuestiones en las cuales uno como entidad pues tiene que accionar rápidamente para limitar los riesgos que estos les pueden presentar a los operadores. efectivamente, porque igual la entidad se tiene que proteger, ¿no? Claro. Entonces, no solamente, por un lado, proteger a los clientes, pero también protegerse como intermediario financiero. Ujú. Así que, queridos amigos, vamos dando finalización a esta jornada acá con mi amigo Quasar Elizundia. Esperamos estar prontos nuevamente en otro webinar aquí con Pepperstone y Rankia. Así que, Quasar, palabras de despedida a nuestro público. Bueno, No, acá hay pues un par de preguntas todavía, antes de siempre la gente se queda a última hora y estamos cerrando y empieza a preguntar. Está bien, pero a ese público, ¿por qué no las dejan antes? Dice Marjani Bolaños Pérez, dice, ¿en cuánto se puede iniciar para invertir en Pepperstone? Ah, pregunta para Pepperstone. puedes aperturar, no hay un mínimo para apertura, pero obviamente pues también cierto tipo de instrumentos te van a requerir algo de margen. Entonces, pues sí es conveniente depositar algo que al menos te va a permitir mantener el margen mínimo y sin que se pueda rápidamente llegar a una llamada de margen, pero no hay mínimo como tal, pero pues obviamente sí tomar a consideración que pues van a poder exponerse menos, entre menos capital. Fantástico. Eli, consulta, Eli Reinaldo, para incursionar en este negocio, ¿qué perfil debo tener? Gracias. Pues no necesariamente se tiene que, no necesariamente uno tiene que ser un analista financiero, hay gente, doctores que son buenos, hay matemáticos que son súper buenos, hay hombres de negocios que son buenos. Si me explico, yo creo que al final del día, siempre y cuando tengas conocimiento de matemáticas básicas, cualquier persona lo puede hacer. Claro, tiene que tener, saber sumar, restar, porcentaje. Right. Porcentaje, es lo muy importante, porcentaje, ¿no? Multiplicar, dividir Dice, es lo más que se les va a pedir. Nunca van a estar teniendo que hacer ecuaciones complejas, ni cálculo, ni integral, ¿no?
Que Yo bueno, para ya cuestiones de precios y uno ofrecer los instrumentos, pues sí puede requerirse, pero para operar como tal, no. claro, yo creo que el perfil más importante es el tema psicológico, porque yo Sí, conozco a muchos economistas, analistas, y que te pueden dar charlas magistrales porque tienen mucho conocimiento teórico, pero no se atreven a invertir un no peso, son buenos traders, sí. ¿no? Sí, sí, Porque, pasa porque muy seguido. psicológicamente no. ¿Por qué? Porque saben, con su conocimiento, saben que no hay forma de eliminar por completo el riesgo. Y como son aversos al riesgo, o aversos a la pérdida más bien, dicen, no, yo no me meto ahí, ¿no? Y está bien, es válido, ¿no? Entonces, no solamente se trata de tener un conocimiento, no excesivo, no, sino que también que tiene que haber un conocimiento, por supuesto, base, pero también que psicológicamente la persona se sienta cómoda, ¿no? Porque si está Ujú, sufriendo haciendo trading, pues que no tiene el perfil, ¿no? claro, Gina dice, ya, muchas gracias por webinar a ambos. Dice, comenzar con Forex a operar con lotaje 001 si se tiene poco capital, totalmente, ¿no? Que es un micro lote. Sin un CD, por ejemplo, hay activos que necesitan respaldo de capital. Claro, la posición más pequeña que permite, la mayoría de los brokers, incluso Pepperstone, en caso de Forex, es 0.01, que son 1000 unidades de divisa, ¿no? 1000 euros, 1000 dólares, etcétera, que es lo recomendado cuando tienes poquito capital, ¿no? Francisco claro. Yesca dice, muchas gracias, muy útil la exposición para saber utilizar correctamente el apalancamiento. Muchas gracias, Francisco. Eli dice, felicitaciones a los expositores. Vale, muchas gracias, Eli Reinaldo. Dice Gina, algo muy importante, en ningún negocio está exento el riesgo, la vida misma es riesgosa. Eso es totalmente cierto. Yo le digo, ¿cuál el riesgo? En todo el riesgo, o sea, no hay nada seguro. Lo único seguro es que me voy a morir y ojalá que no sea tan pronto. Todo lo Esperemos demás que no. no se sabe, no hay certidumbre. Lo que pasa es que el ser humano siempre busca la certidumbre, pero en realidad no existe, no existe nada seguro de la vida, solo que me voy a morir. Siempre digo eso. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, dice Mauricio Orellano. Gracias también a ti, Mauricio. Ahora sí, Quasar, te voy dejando para que vayas a descansar y te vayas a algún casino de Texas a correr riesgo. No, ahí vas a perder seguro, pero puedes pasarla bien. Más que esa Ahorita mentira con Texas en Las Vegas, digo, en Las Vegas. Las Vegas, sí. Sí, sí, sí. Bueno, no, pues a la audiencia, muchísimas gracias por asistir a este evento. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Les deseo la mejor de las suertes y que pasen una linda tarde. Igualmente a ti, hermano, un fuerte abrazo. Un abrazo, Quasar. Querido público, se despide Rodrigo Águila en este evento en conjunto con Derrankia y Pepperstone. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias por su activa participación y nos vemos en el siguiente webinar o tal vez antes en el mercado. Y si estamos en el mercado, operen en mi mismo favor, si no voy a querer que ustedes pierdan. Un abrazo, queridos amigos. Hasta luego, bye.